La filosofía no es solo para pensar, es para vivir. La justicia y el dilema moral del tranvía. ¿Qué significa realmente ser justo? Y si te dijera que la justicia no es un concepto absoluto, sino un campo de batalla interno donde chocan dilemas que desafían lo que creíamos saber, imagina un tranvía desbocado, una vía y 5 vidas al frente. Ahora imagina que puedes salvar esas 5 vidas desviando el tranvía hacia otra vía, donde hay una sola persona. La mayoría estaría de acuerdo en sacrificar a uno para salvar a 5. Pero ¿qué pasa si la opción no es desviar un tren, sino empujar a un hombre gordo desde un puente para detenerlo? De repente la decisión se vuelve incómoda, conflictiva e incluso moralmente perturbadora. Este es el clásico problema del tranvía, que desde hace décadas desafía a los filósofos, científicos y a cualquiera que se enfrente a una elección que no parece tener solución perfecta. Hoy, en Academus Mentis, el mejor canal de filosofía, nos sumergiremos en una de las tensiones morales más profundas y desafiantes que ha planteado la humanidad: la definición de justicia y deber en situaciones límite. Exploraremos el famoso problema del tranvía, que nos enfrenta a decisiones donde salvar a muchos implica sacrificar a unos pocos, y cómo esta disyuntiva ha dado pie a 2 grandes corrientes éticas: el utilitarismo y la ética deontológica. Este viaje no será solo teórico. Al final tendrás herramientas para cuestionar y profundizar en tus propias convicciones morales para que puedas tomar decisiones con mayor claridad y libertad interior. Pero antes de avanzar, te invito a una reflexión inicial. ¿Eres capaz de mirar tu propia moralidad sin filtros de tus creencias y prejuicios? ¿O acaso estas convicciones han sido aceptadas sin cuestionarlas como verdades incuestionables? Validación científica. La ciencia contemporánea nos ofrece herramientas para entender por qué estas decisiones no provocan tanto conflicto interno como funciona nuestro juicio moral. Neurociencia del juicio moral. Los estudios de la neurociencia han demostrado que nuestro cerebro no responde igual ante daños indirectos que ante daños directos. Por ejemplo, al pensar en desviar un tranvía que matará a una persona en vez de 5, activamos principalmente regiones cerebrales asociadas al racionamiento y la evaluación práctica. Sin embargo, al imaginar empujar directamente a un hombre para detener ese tren, se disparan intensamente áreas vinculadas a la emoción, la empatía y el rechazo visceral. Este hallazgo nos muestra que la moralidad humana no es un proceso puramente racional, sino un complejo entramado donde emoción y lógica coexisten y a veces chocan. Psicología moral y cultura. Por otro lado, la psicología moral señala que nuestras decisiones éticas son moldeadas tanto por procesos conscientes como inconscientes, y que los valores culturales juegan un papel decisivo en la interpretación de lo justo. Normas sociales, educación y experiencias personales influyen en nuestra capacidad para juzgar acciones como correctas o incorrectas. Así, nuestra noción de justicia es un fenómeno biopsicosocial. Nace en nuestro cerebro, se enriquece con nuestras emociones y se configura a través del contexto social e histórico en que vivimos. El debate ético en el cerebro. Por ello, el eterno debate filosófico entre el utilitarismo, que prioriza las consecuencias y el bienestar colectivo, y la ética kantiana, que defiende principios y deberes absolutos, no es solo un ejercicio abstracto, sino un reflejo de las tensiones internas y culturales que gobiernan nuestro pensamiento moral. En resumen, la justicia no es solo un concepto filosófico, es también un producto de nuestro sistema nervioso y el entramado cultural que nos rodea, un testimonio de la complejidad humana. Segmento 3. La filosofía de la justicia, utilitarismo y deontología. La filosofía nos invita a ir más allá de la emoción y entender las bases que sustentan nuestras decisiones éticas. El utilitarismo, fundado por Jeremy Bentham y desarrollado por John Stuart Mill. El utilitarismo sostiene que una acción es moralmente correcta si maximiza la felicidad y minimiza el sufrimiento para el mayor número de personas. Desde esta perspectiva, desviar el tranvía para salvar 5 vidas a costa de una es la opción correcta, porque el balance neto de bienestar es positivo. Pero esta visión enfrenta límites cuando las decisiones implican sacrificios directos y personales. La ética deontológica. Immanuel Kant propone un enfoque distinto. Para Kant, la moralidad no depende únicamente de las consecuencias, sino de la naturaleza intrínseca del acto y del respeto incondicional hacia la dignidad humana. Actos como el asesinato,
incluso con fines supuestamente nobles, son moralmente inaceptables porque violan principios universales y la autonomía de la persona como fin en sí mismo, no como medio. Este pensamiento introduce una línea clara. No todo lo que produce un buen resultado es moralmente justificable. La tensión y el diálogo ético. El dilema del tranvía y sus variantes ilustran esta tensión fundamental. ¿Importa solo el resultado o también el modo en que llegamos a él? ¿Puede la justicia ser calculada como una suma matemática o requiere una consideración profunda de deberes y derechos? Esta pregunta no tiene respuestas fáciles, pero su exploración nos abre puertas a una reflexión más madura y compleja sobre la justicia y nuestra responsabilidad moral. Segmento 4. Relación con la espiritualidad y el despertar moral. Más allá de la razón y la emoción, la justicia nos conecta con una dimensión espiritual profunda que invita a la transformación interna. Justicia como camino espiritual. Desde muchas tradiciones espirituales, la justicia no es solo un mandato social, sino un llamado a la coherencia interna y al respeto radical por la vida y la dignidad de cada ser. Kant, en su énfasis en la dignidad y el respeto, resuena con la idea espiritual de que cada persona posee un valor sagrado e inviolable. La compasión y el despertar de la conciencia. La espiritualidad nos impulsa a trascender la lógica fría para integrar la compasión y el amor en nuestro juicio moral. El camino espiritual es un despertar a la interconexión con los demás, que nos lleva a reconocer que la justicia auténtica debe abrazar tanto la verdad como la misericordia, humildad y apertura. Aceptar la complejidad moral, las dudas y las paradojas es también una práctica espiritual que cultiva la humanidad. Es entender que la justicia no es una fórmula fija, sino un proceso vivo de crecimiento ético y espiritual que requiere diálogo, reflexión y apertura al otro. En esencia, la justicia, como práctica espiritual, es un compromiso con la verdad, la responsabilidad y el amor que transforma no solo nuestras acciones, sino la profundidad misma de nuestro ser. Espiritualidad. La filosofía no solo analiza la justicia desde la razón, sino que también nos invita a una transformación interior profunda. Immanuel Kant propuso que la moralidad se basa en principios universales y el respeto absoluto a la dignidad humana, que no deben ser sacrificados ni siquiera para un bien mayor. Esta visión nos conecta con la espiritualidad esencial del respeto por el otro como fin en sí mismo, no como medio para un fin. Por otro lado, el utilitarismo nos invita a considerar el impacto real de nuestras acciones en la felicidad y sufrimiento de todos, recordándonos la interconexión profunda entre nuestras vidas. Desde esta tensión surge un llamado espiritual. Podemos vivir reconciliando la búsqueda de la justicia con la compasión radical hacia todos los seres. Es posible cultivar una conciencia que trascienda el cálculo frío y abrace la complejidad humana con humanidad. La justicia, entonces, no es solo un principio abstracto, sino una práctica espiritual de apertura, autoexamen y responsabilidad que nos impulsa a creer y transformar no solo nuestras acciones, sino también nuestro corazón. Este camino exige coraje para enfrentar las preguntas difíciles, serenidad para aceptar la incertidumbre y el amor para mantenernos conectados en la diversidad de juicios y experiencias. La filosofía nos mostró que la justicia es una pregunta abierta, compleja y llena de paradojas. La ciencia nos entregó las herramientas para comprender cómo funciona nuestro juicio moral, sus raíces biológicas y sociales. La espiritualidad nos invita a transformar esa comprensión en sabiduría vivida, integrando razón y compasión. Ese viaje nos desafía a cuestionar nuestras certezas, a enfrentar la incertidumbre y a buscar una justicia que sea tanto racional como humana. Si este video te ha hecho pensar de manera diferente, suscríbete a Academos Mentis y acompáñanos en esta aventura de autoconocimiento y expansión mental. Comparte tus ideas y dilemas en los comentarios. Juntos podemos construir un espacio para el diálogo profundo y el crecimiento compartido. Recuerda siempre, todo gran cambio comienza con una pequeña pregunta. Entonces, ¿qué dilemas morales estás dispuesto a enfrentar para crecer en justicia y humanidad? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.